Y bueno, Ro, decime, pongo. Amén, que apaguen los micrófonos ya y arrancamos. ¿Listo? Vamos a estar arrancando en una tarde más, donde Dios todas las tardes y todos los días nos habla. Y en estos tiempos de que nosotros nos estamos reuniendo para compartir la palabra, Dios nos ha edificado de una forma muy diferente. Dios creo que en este último tiempo nos ha enseñado muchas cosas. Dios nos ha bendecido, ha traído multiplicación sobre nuestras vidas, ha traído unidad. Así que hemos sido realmente bendecidos en estos tiempos donde estamos haciendo transmisión virtual. Y en estos días Dios me estaba hablando sobre el llamamiento y el sufrimiento que muchas veces los que sirven a Dios tienen que padecer. Lo que muchas veces cuando se producen milagros o se producen ciertas bendiciones, por decirlo así, muchas veces también como somos cuestionados. Y leía sobre el tiempo cuando se presentaban ante el concilio, ante el Sanedrín, se presentaban en aquel lugar y no encontraba diferencia en los tiempos de antes al tiempo de ahora, porque leía cómo llevaban ellos el sumo sacerdote y cómo ellas realmente era la vida de ellos ante la apariencia, entre comillas, de lo que eran ante el pueblo y lo que era su vida. No se encontraba diferencia en muchos ministros que se ven ahora. Así que vamos a estar compartiendo la palabra, pero vamos a estar orando primero. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, quiero darte gracias una vez más, Señor, por poder estar aquí juntamente con mis hermanos, Señor, compartiendo, Señor, de tu palabra, Señor, que es alimento a nuestro espíritu, Señor. Dios, en esta hora, Padre de gloria, Dios mío, en esta hora, Padre, que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, uno mi espíritu al tuyo, Señor, y que no salga de mi boca ninguna palabra que no sea, Señor, soltada de tu corazón en esta hora. En el nombre de Jesús bendigo, Señor, cada hogar, bendigo cada familia, Señor, en esta hora y cada oyente, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartir en Hechos, capítulo 4, y habla más que todo, en estos últimos tiempos yo me enfoqué mucho en la vida de Pedro, porque Pedro era de un carácter especial. Y en este tiempo Pedro me llevó a identificarme, de una cierta forma me llevó a que me pueda identificar, porque era un hombre muy arrebatado, era un hombre que tenía carácter, pero sobre todas las cosas era un hombre que Dios lo había escogido para ser líder entre los discípulos. Entonces yo me caracterizaba no por eso, por ser líder, sino me caracterizaba por el hecho de que él siempre se mandaba, sin importar las circunstancias. Él siempre iba al frente, siempre iba adelante, no se quedaba. Era un hombre que realmente amaba a Dios, más allá de que él lo había negado, como creo que yo muchas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros, negar a Jesús en ciertas circunstancias. Este es un hombre que más que todo que caminando con Jesús, conociendo a Jesús, durmiendo con Jesús, en el momento más difícil de su vida lo negó. Entonces, en este tiempo estaba leyendo mucho sobre Pedro para poder entender más que todo qué es lo que él le tenía, lo que estaba pasando y qué es lo que muchas veces se complementa con cada uno de nosotros. Y lo voy a leer en Hechos capítulo 4 y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los seduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. En el número de varones era como 5.000. El otro día cuando había compartido la palabra había hablado sobre la curación del cojo, que Pedro había hecho un milagro sobre la puerta del templo con un cojo. Y todo esto empezó a ocurrir sobre la sanación de este hombre. Dice que ellos empezaron, después de haber sido sanado este hombre, que era un hombre más de 40 años, dice que ellos empezaron a hablar en el pórtico de Salomón y empezaron a hablar a todas las personas diciendo de qué se maravillaban todos ellos
si era realmente Jesús había resucitado, estaba en ellos y no entendía él que por qué ellos se maravillaban de todo lo que estaba ocurriendo, porque estaba escrito. Aún mismo en Isaías también dice, él recalca que en Isaías estaba escrito todo lo que tenía que acontecer. Pero en un momento cuando ellos estaban hablando, se acerca el sumo sacerdote, Caifás, Anás, y dice la palabra, cuenta la palabra que los arrestan y que los llevan ante el concilio. Y hay una parte que me gustó muchísimo porque dice, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad? Le dicen los sacerdotes. Le dice, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hablaba de la sanación del cojo, hablaba del milagro que habían hecho ante tanta multitud, pero la palabra es clara y habla todos ellos, dice que eran 5.000 hombres. Y yo me ponía a pensar que detrás de cada cabeza había una multitud. Como muchas veces yo hablo y digo que muchas veces yo quiero bajar los brazos porque ya no tengo fuerzas, pero el Espíritu Santo me hace acordar que detrás mío hay una familia. Detrás de mi esposo hay otra familia. Detrás de cada uno de mis hijos hay otra familia. Y en ese entonces fueron 5.000 hombres los que fueron predicados, 5.000 hombres que se arrepintieron, 5.000 hombres que realmente conocieron el poder de Dios. Y dice, y en el 7 dice, y poniéndoles en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho eso vosotros todo esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, acuérdense en que la palabra habla de que estaban todos unánimes y fueron llenos del Espíritu Santo. Un poquito más adelante habla sobre eso. Pero dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué lo recalca nuevamente? Porque era realmente Dios hablando a su vida en ese momento. Porque él tenía que pasar un proceso también, un proceso tan fuerte que era llevado hasta el concilio. Y él quizás en algún momento iba a pensar de que quizás iba a ser castigado, iban a ser azotados. Pero dice que Pedro hay algo que aclara un poquito más atrás. Un poquito más que ahora lo voy a leer. Habla de que ellos no se podían callar por lo que habían visto y por lo que habían oído. Ellos habían visto las manifestaciones de Jesús y también ellos habían visto también la manifestación del Espíritu Santo cuando Jesús ya no estaba en medio de ellos. Miren lo que dice en el 13. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos estaban reconociendo, los sacerdotes, los escribas, los seduceos, estaban reconociendo los mismos que habían crucificado a Jesús, los mismos que habían condenado a Jesús, eran los mismos que estaban reconociendo que entre ellos estaba el Espíritu Santo. No lo decían realmente como lo tenían que decir, como lo decimos libremente nosotros, pero estaban realmente diciendo que se estaba manifestando el Espíritu Santo de ellos por lo que habían visto. Porque ellos sabían de que había sido sanado ese cojo. Ese hombre estaba ante el concilio también juntamente con Pedro y con Juan. Y ellos podían también viendo manifestar la gloria de Dios. Y ellos mismos decían, diciendo que estos eran hombres que eran sin letra, eran hombres que realmente no podía haber tanta sabiduría en su boca, conociendo sus vidas. Y reconocen que con quien estaban, ellos estaban hablando de esa forma. Muchas veces hay una palabra que dice, mira con quién andas y te diré quién eres. Ellos estaban hablando como hablaba Jesús. Ellos estaban manifestando el Espíritu Santo como si realmente estaba Jesús en ese momento en sus vidas. El 16 dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal se manifiesta, ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no los podemos negar. Ni ellos podían negar la manifestación del Espíritu Santo en lo que habían visto con este hombre cojo que había sido sano. Pero había sido sano por el poder de Dios, porque acuérdense que Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y era el poder de Dios manifestado en su vida. Y era eso lo que estaba maravillando a todo el pueblo. A través de ese, creo que ahí fue donde impactó Pedro en su ministerio y empezó a alargarse y empezó, creo que, a manifestar más del Espíritu Santo, porque habla la palabra que él estaba lleno del poder
Santo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos lo habían amenazado diciéndole de que ya no tenían que hablar más, que ya no tenían que hablar más en el nombre de Jesús. Ellos querían cortar verdaderamente con el nombre de Jesús. Ellos querían cortar realmente con el poder de Dios, para que hoy tampoco nosotros no podamos recibir lo que hemos recibido. Miren, yo siempre pienso esto: Jesús resucitó de entre los muertos, pero quien continuó todo esto fueron los discípulos. Porque si los discípulos no hubiesen continuado todo esto, los apóstoles de Jesús no hubiesen continuado todo esto, hoy nosotros no estaríamos acá. Hoy nosotros realmente no hubiésemos conocido el poder de Dios ni la manifestación del Espíritu Santo. El 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Y escuchen lo que dice el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren la contestación que ellos tienen en ese momento. Imagínense que ellos estaban rodeados de todos los seduceos. Los seduceos fueron los que realmente fueron los primeros que fueron a acusar a Jesús. En medio del concilio, en medio del Sanedrín, fueron los primeros que fueron los que condenaron a Jesús. Pero sin embargo eran los que estaban reconociendo también en ese momento porque no creían en la que resurrección. Dios estaba entre Pedro y Juan. Y ellos lo intimaron para que ellos no pudieran hablar más en el nombre de Jesús. El 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Él estaba diciendo, Pedro, en aquel momento, que ellos no podían callar en lo que habían visto y en lo que habían oído. Ellos habían visto la manifestación de Jesús, habían oído la palabra de Jesús. Y ellos no podían callar. Había algo en sus corazones que no los dejaba detenerse. Había algo en sus corazones que ya no podían callar. Había algo que realmente ellos no podían decir, no puedo, ellos tenían que seguir adelante. Era el Espíritu Santo que se manifestaba en sus vidas para que ellos puedan seguir predicando la palabra de Dios y puedan seguir hablando de las maravillas que Dios había hecho en medio de todos los que estaban ahí en aquel lugar, en Galilea, en Samaria, en todos los lugares que se había predicado. Ellos acompañaban al Maestro y habían conocido paso a paso del Maestro, pero Pedro era un hombre que iba al frente sin importarle nada, sin mirar las consecuencias. Fíjense en que cuando iba a ser arrestado Jesús, es el primero que le corta la oreja a uno de los soldados. Era un hombre impulsivo, un hombre que se mandaba sin importarle, sin medir consecuencias. Y yo creo que este es el tiempo donde verdaderamente también estamos pasando esas cosas,
ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Este era un hombre de 40 años, como les dije, que hablaba sobre, como lo que había hablado la otra vez, que era un hombre cojo que había sido sano. Pero yo la otra vez hablaba de que muchas en ese tiempo, como también en este tiempo, los que estaban enfermos, cojos, paralíticos, leprosos, se los declaraba inmundos y no tenían el permiso ni la autoridad, ni tampoco podían llegar a entrar a un templo para alabar y glorificar a Dios, porque eran apartados del pueblo. Este es un tiempo verdaderamente que si uno se pone verdaderamente a escudriñar la palabra, yo creo que estamos viviendo el mismo tiempo. Hay muchos paralíticos, muchos cojos, muchos leprosos espiritualmente, muchos enfermos, y que muchas veces nosotros miramos con cara rara como teniendo un defecto, cuando fuimos nosotros los primeros que nos encontramos en pecado. Y si nosotros verdaderamente estamos primero antes que los demás, es porque realmente tenemos mucho que agradecerle a Dios. Porque no estamos en la iglesia por ser santos. Estamos en la iglesia, en los caminos de Dios, porque Dios nos ha llamado, porque quizás hemos sido los peores y no los mejores. Este es un tiempo donde Dios verdaderamente nos llama a reflexionar, donde Dios nos llama realmente a poder escudriñar verdaderamente la palabra, para poder entender lo que pasaban en aquel momento. Y este es el mismo tiempo. Muchos se lo ponen en el lugar de los sacerdotes. Pero ¿qué es lo que realmente están demostrando? Muchos apóstoles, pastores, líderes, hacen como hacían en aquel momento. La gente llevaba las ofrendas al templo y ellos se llenaban los bolsillos y no les importaba. Oh, dijo Jesús, hipócritas, le dijo a los fariseos, donde realmente se llenaban sus bolsillos sin importarle nada. No les importaba el dolor del pueblo, no le importaba la necesidad del pueblo. Ellos hablaban conforme a la ley de Moisés, pero no practicaban la palabra. Dios en este tiempo nos llama a que realmente practiquemos la palabra de Dios. Esto es un tiempo, una oportunidad que Jesús nos ha dado para poder practicar verdaderamente la palabra de Dios, poder entenderla y poder escudriñarla, para poder saber qué es lo que realmente en el momento difícil, el momento donde vengan a intimidarte, puedas saber qué hacer en este tiempo, donde puedas comprender y entender que cuando viene a intimidarte el otro del otro lado, vos puedas saber cómo moverte, cómo puedas hablar, lo que puedas decir, lo que tengas que decir, porque Dios no avergüenza a sus hijos, Dios nunca deja sin palabra a sus hijos, pero debemos implementar bien la palabra, como habla su palabra, ni una palabra más, ni una palabra menos, porque Dios todo lo ha dejado escrito aquí en su palabra. Y es por eso que yo siempre estoy hincando, aún el pastor Gabriel siempre está hincando a poder leer la palabra, a poder entender la palabra, porque esta es nuestra guía para nuestra alma, para poder saber en los momentos difíciles cómo actuar, en los momentos donde ya no tenemos fuerza, cómo hacer. Entonces, este es el tiempo, yo estoy diciendo que este es el tiempo que se compara mucho en aquel tiempo, porque muchos te vienen a intimidar, muchos te vienen a hablar y muchas veces nos callamos. Muchas veces el pueblo se calla porque se siente intimidado. ¿Cuántas veces han escuchado que hay hombres y mujeres que se levantan, empiezan a predicar la palabra, empiezan a recibir la bendición de Dios? Dios les empieza a dar palabra, empieza a ser usado, pero cuando tienen un problema se empiezan a quedar quietos, porque el enemigo los intimida con problemas, con circunstancias, porque el enemigo los hace callar. Y es por eso, hermanos, que Dios me ha dado esta palabra para poder compartirla, para que no nos sintamos intimidados en este tiempo. Van a venir problemas, va a haber circunstancias, claro que va a haber circunstancias, pero también va a haber momentos donde vamos a tener que hablar nuestra boca y muchos se van a quedar sorprendidos porque no vamos a ser nosotros, sino va a ser el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Y muchos van a decir, pero ¿de dónde salió este? ¿De dónde salió esta que habla con tanta sabiduría y con tanta autoridad?
Dios. Y vas a ver, hermano, que jamás, jamás, jamás el Señor te va a dejar desamparado. Donde vos vayas, vas a abrir tu boca, se van a quedar sorprendidos y no vas a quedar avergonzado jamás, porque el Espíritu Santo va a hablar a través de tu boca. Vos solamente sos un envase y Jesús va a estar hablando a través de tu boca. Hay mucha necesidad allá afuera. Hay mucha necesidad allá afuera. Y pregúntate en esta tarde, ¿qué es lo que te está intimidando para que vos no puedas hablar en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que te está intimidando para que vos puedas manifestar el poder de Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que te está intimidando para que no puedas hacer lo que realmente Dios te está diciendo que hagas? Porque Dios no está pidiendo tus obras en tu tiempo. Dios te está pidiendo realmente en tu corazón. Y cada uno sabe lo que realmente Dios le está pidiendo. Lo que está anhelando cada uno de nosotros. Lo que está queriendo Jesús en cada uno de nosotros. ¿A qué fuimos llamados? Eso preguntémonos, ¿a qué fuimos llamados? ¿Fuimos llamados a predicar un evangelio, las buenas noticias? ¿O fuimos llamados para callarnos, para estar ahí, apartados de todos, sin decir nada? ¿A qué fuimos verdaderamente llamados? Fuimos llamados con autoridad, porque Jesús nos delegó autoridad. Jesús delegó autoridad en el momento que vos aceptaste a Él como tu Padre y vos como hijo. Fuiste delegado y fuiste realmente sellado con el poder y el Espíritu Santo sobre tu vida. Ahora pregúntate en esta tarde verdaderamente, ¿qué es lo que estás dejando que te intimide para no avanzar? Una cosa es predicarle a los conocidos, pero otra cosa es realmente predicarle a tus enemigos. Porque Dios no nos llamó realmente a estar alrededor de toda nuestra familia. Dios nos llamó al mundo, a aquellos que están afuera, a predicar su palabra, pero también a hablarle a aquellos que realmente nos aborrecen. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, quiero darte gracias por tu palabra. Señor, gracias en esta hora, Padre, porque he dado conforme a como tú me lo has dado, Señor. Dios, en esta hora, Padre, te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas, Señor, cada hogar, cada familia, Señor, y que